sistemas del cuerpo humano que puedan perfectamente mostrar vistas explosionadas o puedan mostrar movimiento o resultados dinámicos de simulaciones o de lecturas de datos que se estén tomando como señales in vivo a distancia de algún paciente. Entonces, bueno, bajo estos tres formatos pudiéramos canalizar pues la información que viene en estos ficheros STL y en el caso que estamos hablando de manufactura aditiva, podemos llevarlo a este tipo de máquinas y fabricar modelos físicos, modelos impresos eh, tridimensionales que recrean perfectamente o con muy buena precisión pues ciertas porciones del tejido humano, pueden perfectamente imprimir implantes o prótesis o cualquier pieza que nosotros tengamos interés de reproducir. Y lo atractivo de esto es que la complejidad de la pieza puede no tener límites, como pudieran ser otras fuentes de limitación en otros procesos de manufactura. Las aplicaciones, evidentemente, nos van a delimitar la selección de qué tipo de tecnología de manufactura aditiva deberíamos utilizar en el sector biomédico. Si queremos reproducir piezas que puedan estar enfocadas a prototipado, existen pues diferentes tecnologías como la deposición de fundido, la estereolitografía, el sinterizado láser de polvo, eh, la inyección de polímero directamente, la PolyJet, por mencionar algunas de ellas. El ejemplo que estamos mostrando en pantalla, pues puede presentar una combinación, si hablamos de un implante metálico, pudiéramos utilizar entonces técnicas de sinterizado láser, de polvo metálico. Si estamos utilizando material que debe tener ciertas características de flexibilidad, existirán herramientas como el PolyJet, que inyecta el polímero en resinas que puedan tener este comportamiento, la deposición de fundido, también pudiera utilizando materiales con características afines a la silicona, pudieran generar ese tipo de estructura. Si queremos algo más rígido o con mayor detalle, pues quizás técnicas como el sinterizado láser o el sinterizado en polvo nos darían pues este mayor detalle. Pero no hay limitaciones. En estos momentos las tecnologías con cada una de estas técnicas han estado evolucionando muy rápidamente y podemos conseguir un muy buen acabado, muy buenas características físicas o mecánicas de la pieza con cada una de estas técnicas de impresión. La limitación será en este momento, pues, el tipo de material que puede utilizar ese equipo. Algunas máquinas como deposición de fundido, pues tendrán una cantidad de materiales específicos limitados en comparación como pudiera tener el sinterizado en polvo. Y bueno, que nos dará una mayor gama, pero dependerá pues de esa materia prima si se encuentra disponible. Pudiéramos utilizar entonces eh, poner como una principal característica para el uso médico la selección de la tecnología en función de la aplicación. Y en función de la decisión tomada de la aplicación y de la tecnología que vamos a utilizar, vamos a tener que seleccionar también los materiales. Como ven, hay una gran gama de materiales en este momento, metálicos, cerámicos, madera, plásticos e incluso en estos momentos hemos comenzado a trabajar de un par de años hasta la fecha con tejido vivo, con células. Entonces, en función de la necesidad o el uso que se le vaya a dar a ese producto que vamos a procesar con manufactura aditiva, en función de si es un prototipado, si es un prototipado para evaluar características dimensionales, para ver características visuales, estéticas, o si lo queremos llevar a un plano funcional, pues habrán tecnologías que buscaremos en el rango más económico. Y ya estamos trabajando con productos que van a ser utilizados dentro del cuerpo humano, tendríamos que evaluar qué disponibilidad de materiales son biocompatibles y tienen las características esperadas para el uso que se le va a dar finalmente. Uso que puede estar relacionado
a la biocompatibilidad en principio, luego a las propiedades mecánicas, qué características de resistencia mecánica, flexibilidad, rigidez estos puedan tener. Si necesitamos que tenga propiedades de biodegradación. Entonces, cada una de estas técnicas pudieran, pues, decantar en un proceso en particular y un material en específico. Las biotintas son la definición que se le da puntualmente a las tecnologías del material que viene mezclado con células vivas que pueden provenir propiamente del paciente, ya sea células madre, del cordón umbilical, del tejido graso, de materiales de otros animales que puedan tener cierta compatibilidad con el cuerpo humano. eh, mm, Bacterias que puedan tener ciertas características que den un comportamiento y una actividad en específico para el cuerpo humano. Las impresoras 3D que utilizan biotintas son conocidas también como bioimpresoras. Vamos a mostrar muy brevemente con un video a qué se refieren las biotintas, para que tengan pues una noción un poco general, pero lo suficientemente clara para poder ver sus limitaciones y potencialidad. Para ello, a ver el siguiente video. Gracias a las biotintas, las impresoras 3D cobran vida. Hasta ahora pues han presentado versatilidad para hacer modelos complejos de piezas, incluso edificios, vehículos, alimentos. En este momento nos hemos enfocado a los materiales que estos deben utilizar. La nueva generación de materiales son las biotintas. Tienen la particularidad de que están vivos estos materiales. El secreto reside en la utilización de bacterias que están combinadas o inmersas en un hidrogeno. Las capacidades o el uso que pueden tener son infinitos. Podemos hacer películas para colocar en tejidos quemados y podemos colocárselo al paciente para que de alguna manera estimulen el tejido dañado y creen uno nuevo. Podemos hacer una capa que cubra un tejido vivo y la proteja de la interacción con otros medios. Podemos incorporarle otras sustancias, sustancias vivas que puedan de alguna manera reaccionar con productos químicos peligrosos y mencionarlos. Se le pueden colocar como una película al recipiente para que detecten sustancias tóxicas en el fluido, en el agua. Pueden hacerse microfiltros para que de alguna manera ayuden en el proceso de limpieza de océanos. Las tecnologías actuales han manejado hasta 4 biotintas que pueden estar en una misma impresión. Y esto pues evidentemente nos extrapola la versatilidad de las posibilidades que pueden estar para el sector de biomédico de estas soluciones de bioimpresión. Sigamos entonces con la presentación. Ven todos en pantalla. Deberíamos pasar a lo que se refería la Big Data. Si recuerdan, básicamente la definición estaba relacionada a gran cantidad de datos que se deben almacenar, gran cantidad de datos que se deben transferir e intercambiar. ¿En dónde? En gran cantidad de aplicaciones que requieran la interacción en tiempo real, con tiempos muy cortos de respuesta que permitan de alguna manera utilizar algoritmos que puedan aprovechar la manipulación de esta data. Entonces, evidentemente, tendremos que incorporar conceptos como crecimiento en cuanto a la extrapolación de la cantidad de datos, limitaciones y capacidades que pudiera tener la manipulación o la incorporación de la Big Data en el sector biomédico. Y lo que finalmente se conoce en estos momentos como la medicina 5P.
Esta gráfica que estamos colocando en la diapositiva básicamente está comparando en el año 2018 y en el año 2019 cómo en 60 segundos eh, el intercambio de información con aplicaciones en las que estamos muy acostumbrados, como puede ser Google, Facebook, Netflix, para aquellos que hayan utilizado este servicio, WhatsApp, vemos que en 60 segundos a nivel mundial, en el 2018 se manejaban 38 millones de mensajes. Quiere decir que manipular eso en tiempo real para 24 horas al día, 7 por 7, es una gran cantidad de datos que se deben almacenar y que ustedes mismos están conscientes que en sus dispositivos se almacena en la nube adicionalmente para darle respaldo y seguridad a sus datos. Y estamos viendo que la transferencia de datos debe tener un tiempo de respuesta muy acelerado. Pero lo que queremos ver en el año 2019 es que estas mismas aplicaciones, en los mismos 60 segundos, hemos incorporado un incremento en la cantidad de datos, de transferencia de datos que van a escalas no lineales. Entonces, esto se traduce que efectivamente a medida de que la tecnología va avanzando y estamos incorporando en cada vez más aplicaciones este manejo de gran cantidad de datos y transferencia, que va a requerir entonces una gran cantidad de tecnología y de hardware, de sistemas físicos, donde almacenar esa información que tradicionalmente hemos conocido que se encuentra en la nube. Podemos ver que en los últimos 15 años Google ha apostado y ha invertido en el crecimiento de lo que es el concepto de la nube y las aplicaciones de la Big Data. Y vemos que galpones como el que estamos presentando en esta fotografía suministrada por Conisur son galpones inmensos con gran cantidad de clúster que están almacenando físicamente miles de discos duros para que puedan efectivamente hacer esa actividad, no solo de almacenar esa data, sino también de hacer el procesamiento de cálculo, hacer la transferencia de datos y mantener pues todo ese protocolo de seguridad. Entonces, cada vez más se están construyendo espacios físicos donde se están reservando información que está para efecto del usuario en un mundo virtual que hemos llamado la nube. Si lo llevamos a un ejemplo práctico de un hospital, les estoy colocando la información que nos ha dispuesto muy gustosamente Eva Urín, la jefa de innovación y salud, eh, y salud del Hospital Universitario de Valdebrón en Barcelona, España. Para que tengan una idea de lo que acumula un solo centro hospitalario como este, en un año estamos hablando que en datos digitales manejan aproximadamente 3 millones de dosis de medicación, 1 millón de diagnósticos, 18 millones de resultados en laboratorios y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, implementar este tipo de tecnologías en centros hospitalarios requiere una fuerte inversión que efectivamente se hace buscando evidentemente una ganancia para ello. Entonces, políticas privadas, políticas públicas deben tomar pues un poco más de conciencia de lo que enverga pues esta cantidad de exigencia de lo que refiere a la Big Data. Y eso en estos momentos pudiera ser la principal limitación para ciertos centros hospitalarios o ciertos sectores o países que quieran incorporar este tipo de soluciones. Pero, ¿por qué nos interesan? Básicamente por los resultados. Lo primero que estamos viendo es que registrar esa cantidad de información permite transformar esos datos que tradicionalmente se han almacenado físicamente en carpetas, en hojas, en archiveros del centro de salud, se están transformando ahora en data digital que se encuentra disponible. Y esa data significa conocimiento. Conocimiento que ahora sí puede ser aprovechado y que efectivamente, aunque cuenten con ellos de manera física, utilizando carpetas y hojas, evidentemente no será el mismo uso y el mismo aprovechamiento que pudiera ser la disponibilidad y la maniobrabilidad rápida de esos datos. El segundo resultado es la mejora del aprovechamiento de la información, porque efectivamente, una vez que ya estamos conscientes que
tenemos acceso a esos datos, podemos crear nuevas metodologías, nuevos protocolos para tomas de decisiones a la hora de elaborar nuevos diagnósticos o estudiar casos cada vez más complejos de patologías médicas. Si queremos hacer el desarrollo de nuevos fármacos, nuevos tratamientos, como en este caso con la pandemia que se encuentra en estos momentos en continua actividad en todos estos países, tanto de alta potencia tecnológica como otros que no llevarán ese mismo ritmo, evidentemente el uso de la Big Data, el uso de las tecnologías 4.0 nos permitirá atender de mejor manera y en mejores tiempos la búsqueda de soluciones o mejoras al tratamiento que actualmente se está eh, aplicando, implementando para el tema del coronavirus. También tenemos un salto en la investigación clínica, porque entonces sí podemos aplicar metodologías más complejas o aquellas metodologías que funcionan con mejor eficacia si manejasen una mayor cantidad de datos. Y estos datos en este momento ahora sí se pueden conseguir, ahora sí se encuentran disponibles. Y es por eso entonces que aquellos centros de salud que puedan aprovechar la Big Data y transformar todos sus datos en conocimiento, información e investigación, pueden perfectamente migrar a lo que se conoce como la medicina 5P. 5P significa personalización, porque ahora el paciente puede tener acceso y está intercambiando información, está visualizando su información o sus datos de salud, su historial médico, en comparación con las estadísticas que puede llevar ese centro de salud. Predicción, porque se pueden implementar ahora metodologías y herramientas que pueden ser numéricas o en general científicas para revisar o atender con mayor fiabilidad si ese paciente en particular puede tener una tendencia a una patología en particular o si cierto tratamiento que se le implemente pueda efectivamente ser efectivo en él. Prevención, porque entonces, de alguna manera, al manejar, pues, toda esta cantidad de datos con la fiabilidad que así se requiere, se pueden generar algoritmos que no solo a partir de la predicción de lo que puede suceder, nosotros podemos crear metodologías que atiendan esa situación, ya sea en situaciones de emergencia o en situaciones estimadas. Hablamos también de medicina poblacional, porque podemos entonces ya no tomar una pequeña muestra para analizar los casos, ya no serán solo los casos de experiencia que atiende ese especialista en particular. Ahora, ese especialista en particular puede tener acceso a toda la muestra que maneja el centro hospitalario. Puede inclusive interactuar con muestras poblacionales más grandes de una red de centros hospitalarios de la región, del país o del sector. Y finalmente, de participación, porque entonces, como estamos interactuando entre mundo virtual y mundo físico, hay una acción protagónica del paciente o del individuo a la hora de suministrar data seleccionada, data fidedigna, en tiempo real y con mucha mayor cantidad. Nosotros, así como cuando a un paciente se le coloca un holder durante 24 horas para hacerle un seguimiento de cómo es su ritmo cardíaco bajo ciertas condiciones de evaluación, nosotros pudiéramos suministrar información de eh, la cantidad de pasos que camina durante el día, podemos suministrar en tiempo real características de temperatura, tensión, ritmo cardíaco en general. O sea, todo lo que a través de dispositivos wearables, eh, eh, dispositivos que estén en contacto con la persona, lo que es el Internet de las cosas, puedan introducir esa información a la nube y puedan de alguna manera enriquecer todas las metodologías y protocolos de algoritmos que estén manipulando esta información de la Big Data. Hemos encontrado pues que en estos años que se han ido incorporando en distintos países estas tecnologías, las 10 aplicaciones más utilizadas que están relacionadas
en el sector de salud son las que están viendo en pantalla. Muchas de ellas, efectivamente, las más prácticas están referidas a la gestión de registros médicos y datos en general del paciente, trabajos repetitivos o diseño de tratamientos. Y vemos también que todo eso ha permitido que existan aplicaciones que se puedan crear para hacer un buen análisis del sistema de salud. Hemos hablado de Big Data, pero no lo podemos desvincular de lo que es la inteligencia artificial o lo que en años más recientes ha ido evolucionando el concepto como inteligencia aumentada, ya que efectivamente al interactuar la inteligencia del ser humano, del ser físico, con la potencialidad que pueden dar los algoritmos numéricos que ofrece el ordenador, le estamos dando capacidad a ese individuo de ampliar su- sus mecanismos de razonamiento. Entonces, bueno, la definición, como la vimos en el primer video, en la primera animación, estaba relacionando básicamente al concepto de inteligencia artificial con datos que son manipulados en el ordenador por algoritmos numéricos y que esos algoritmos numéricos le permiten al propio ordenador aprender de las experiencias que él está ejerciendo. Entonces, este concepto es el que queremos dejar bastante en claro para entender esa disyuntiva de qué tan fuerte o débil puede ser ese efecto o ese impacto de permear con el ordenador la inteligencia humana con la inteligencia artificial. ¿Estamos preparados para incorporar en nuestra vida diaria la inteligencia artificial? ¿Qué estrategias están aplicando las políticas de los países o de las regiones ante las situaciones o las consecuencias que esto pueda afectar en las actividades industriales o en la sociedad en general? Eh, las definiciones que se han ido acumulando bajo distintos enfoques para dar el concepto de inteligencia artificial, todas se están relacionando al final al desarrollo de métodos, de algoritmos. Están haciendo que al final la computadora pueda comportarse de manera, entre comillas, inteligente. Si estamos haciendo una analogía de lo que es el cerebro humano con lo que sería el cerebro artificial, el cerebro de la inteligencia artificial, estamos viendo que en el cerebro humano se generan procesos que se llevan a cabo para el proceso de análisis. En un nivel análogo de abstracción, pudiéramos entonces ver que la máquina también está haciendo procesos computacionales de algún tipo para procesar una respuesta. Entonces, la inteligencia artificial lo que ha incorporado a las rutinas o a los algoritmos de secuencias de pasos, de órdenes que hace un código computacional, es que están permitiendo que estos programas, estos algoritmos, de alguna manera generen procedimientos de aprendizaje en el ordenador para que amplíe sus tomas de decisiones. Inicialmente estábamos acostumbrados que un código de computación obedece una serie de órdenes preestablecidas por el programador. Si hablamos de una aplicación de uso médico, esas tomas de decisiones, por ejemplo, una aplicación que haga un diagnóstico a un paciente, vendrá de una toma de decisiones o recomendaciones que un grupo de especialistas médicos habrá sugerido al programador para que sucedan en el momento de que, a través de ciertos estímulos o ciertos datos de entrada que está suministrando el paciente, el ordenador pueda tomar unas decisiones y dar un diagnóstico. Con la inteligencia artificial, al decir que el ordenador está aprendiendo, es que a partir de la experiencia de haber dado un diagnóstico al paciente 1, al paciente 2, al paciente 3, al paciente 4, y estar verificando las consecuencias o las respuestas de esa decisión dada en lo que le pueda suceder al paciente, esa información es retroalimentada al computador y él con esas experiencias irá afinando o mejorando sus respuestas, de forma tal que nuevamente o en las próximas tomas de decisiones, cuando lleguen nuevos casos que atender, sus decisiones o sus interpretaciones sean mejor razonadas, sean más inteligentes.
Vamos a ver entonces rápidamente que organismos como Gartner han visto que las distintas tendencias de las tecnologías que han estado emergiendo en los últimos años, en su reporte más reciente, grafican que aquí a partir de 2019 las expectativas de que se llegue al nivel máximo de implementación de aplicaciones del uso de la inteligencia aumentada en las actividades de nuestro entorno diario, se llega a un pico máximo entre 2 a 5 años. Si hubiésemos visto el reporte del año pasado, esta misma gráfica había reportado que el pico máximo se habría alcanzado dentro de más de 10 años. Eso lo que está dando como respuesta o interpretación es que efectivamente la incorporación de las tecnologías de la Big Data y la inteligencia artificial o en general de estas tecnologías 4.0 en las aplicaciones del uso diario, del uso productivo, del uso de salud en las distintas aplicaciones y en las que nos compete que son del sector salud, se han incorporado cada vez más. Se han incorporado a cada vez más aplicaciones diversas. Se han obtenido nuevos avances y nuevas respuestas positivas que han promovido el aumento de la investigación y desarrollo utilizando este tipo de aplicaciones, de forma tal que las expectativas se han acortado en su brecha de manera agresiva para visualizar un entorno en un futuro a corto plazo donde estas tecnologías van a estar cada vez más incorporadas. Pero estamos preparados para ello. Bueno, esta lámina está mostrando un reporte a nivel mundial de esta organización también, de la OPSI, donde se está viendo cómo la implementación de la inteligencia artificial en los distintos protocolos sí, en los distintos reportes de administración pública, donde se han aprobado proyectos o inversiones en el uso de la inteligencia artificial, países como los que vemos en color azul, que son potencias, muchos de ellos también en ciertas áreas en específico, ya tienen completado pues todas las metodologías y protocolos estratégicos para que sea incorporado en sectores como la banca, en el sector militar, en el sector de ocio, en el sector de salud, en el sector educativo. Vemos que los que están en amarillo se encuentran pues recientemente incorporándolo en algunas de sus áreas estratégicas locales. Vemos que en el caso de Latinoamérica, Colombia, Chile, Argentina, son de los casos que han reportado pues más propuestas en estas vías. Y bueno, los que están en grises, pues estamos a la espera de que próximamente podamos ir incorporándonos en función de que la naturaleza lleve el ritmo a que nos tengamos que estar adaptando a ello. Pero ¿por qué están invirtiendo estos países en la inteligencia artificial? Bueno, este reporte del diario español, Redacción Médica, lo dice muy claramente. La inteligencia artificial en el sector salud ahorrará miles de millones en gastos. ¿Por qué? Porque evidentemente nos permitirá atender de manera preventiva eh, y evitarnos pues posibles daños mayores en la población en casos de salud que son primarios para como líneas que pueden ser ya sea porque son los escenarios de causas de mortalidad mayores o aquellos donde inhabilitan o discapacitan en cierta proporción al individuo. Entonces, evidentemente, mientras más fácil sea de reincorporar ese individuo o de prevenir de que no caiga en esos niveles de atención para el gasto gubernamental, efectivamente ahorrarán eh, de manera sustancial. Los nuevos medicamentos, pues evidentemente también van a aportar en este tipo de solución, ya que este tipo de algoritmos nos permitirá ampliar los diseños de experimentos en mayores campos, en mayores pruebas, en mayor cantidad de variables que puedan procesar pues toda esta gran cantidad de datos y obtener respuestas confiables o altamente eficaces de esos medicamentos.
Vemos que las publicaciones científicas también nos reportan cómo a medida que van avanzando los años se ha incrementado el uso de la inteligencia artificial. Y la data, ¿de dónde proviene? Para que se puedan procesar, ¿de dónde viene esa Big Data? Bueno, básicamente de imágenes médicas, datos genéticos, electrodiagnosis, entre otras. Vamos viendo que en medida porcentual, las imágenes médicas han sido las que mayor información han podido transformar en conocimiento. Y en las patologías, pues vemos que en estas distintas áreas que se ven en pantalla, cardiovascular, digestivas, respiratorias, oncológicas, son donde se ha trabajado muchísimo. Orlando, buen día. ¿Sí? Hola, Yomar te habla. ¿Cómo estás? Hola, Yomar. ¿Cómo Mira, estás? disculpa, ya estamos llegando al final de la presentación, nos quedan unos 10 minutos. No sé cómo prefieres manejarlo, si le pedimos algunas preguntas a la audiencia o deseas concluir. Mm, Bueno, si quieres, da 5 minutos para que con ello mostremos un video donde puedan ver un poco más esta aplicación y dejamos los últimos 5 minutos para las preguntas. Perfecto, adelante pues. Bien. Entonces, bueno, vemos que algunos de los ejemplos de inteligencia artificial se han enfocado en diagnosticar de manera mucho más eficaz que los procedimientos tradicionales situaciones de oncología como es el cáncer de pulmón. Vemos que con una precisión de un 94% en el proceso de verificación han detectado en casos estudiados en el orden de los 6.700 aplicaciones que se utilizan con el individuo de manera personalizada, en el caso de los diabéticos, están dando a través de herramientas de Machine Learning, de aprendizaje de máquinas, en función de la información que va suministrando el paciente diabético a través de estas aplicaciones y la data que va adquiriendo de los centros de salud, han generado pues herramientas que pueden darle consejos preventivos o de atención 24 horas, 7 por 7. Hemos visto en lo que se refiere a la estimación o, el costo que ha requerido a nivel mundial en países en potencia que han estado invirtiendo para tratar de descubrir toda la información que trae un genoma humano. En el año 2001 podíamos ver que los costos estaban por más de los 100 millones de dólares, pero el uso de este tipo de tecnologías en pocos años lo ha disparado en beneficio a una reducción de costos que ha llegado apenas a los $1.000. Inteligencia artificial también ha permitido detectar con el uso de voz aplicaciones una persona le esté dando el infarto mientras está hablando por teléfono y puede reportar automáticamente la aplicación y llamar a emergencias o darle las recomendaciones en vivo. Hemos visto que a través del uso de las redes sociales, el uso de Instagram, se han hecho estudios o desarrollado aplicaciones de inteligencia artificial con una precisión del 70% que permite detectar la depresión en los pacientes. Algoritmos que pueden detectar la neumonía a través de imágenes médicas mejor que el ojo humano e incluso que aplicaciones de imágenes médicas. Y esto, bueno, son temas que en estos momentos se están rescatando en aplicaciones similares como es el tema del coronavirus, donde efectivamente hay casos relacionados con lo que es el tema de neumonía. Y bueno, quiero terminar con un video en el que quiero que vean cómo a través de la manufactura aditiva se están haciendo estas actividades de bioimpresión. Vamos a ver, compartir el video. No sé si ven en pantalla. No, Orlando, no logramos ver nada. A ver, dice que está compartiendo. Vamos a darle nuevamente. Ahora sí. Pues bien. Sí, comienza a verse. Perdón.
Aquí el doctor Anthony Atala lo que está mostrando es cómo actualmente en los países más de punta se están logrando imprimir órganos humanos a escala de laboratorio. Esto todavía no ha podido ser implementado ni siquiera en animales de prueba de manera satisfactoria. Sí hemos logrado respuestas a nivel de tejido, desarrollo de bioimpresión a nivel de piel. Sí se han logrado soluciones que permanezcan, que sean vascularizadas, que no tengan rechazo con el paciente. Antes se hacían de manera artesanal, capa por capa, colocando una cama de cultivo celular, dejando que él se reproduzca. Se colocaban unas capas de piel que podían ser de animales compatibles o de cadáveres, pero ahora a través de la bioimpresión se generan capas o películas hechas de hidrogel muy delgadas, con las formas esperadas, donde sobre ellas se puede permear pues, o introducir las células vivas y que se reproduzcan, de forma tal que en laboratorio podemos hacer centímetros e incluso metros de tejido y ser colocados directamente en el cuerpo humano. En los órganos, lo que estamos tratando es reproducir eso mismo que se hace en el tejido y se va colocando capa por capa. Efectivamente, esto puede lograr funcionar a nivel de cultivo, se llena, pero el problema de vascularización o que de las células puedan mantenerse es lo que no se ha logrado todavía. Espero compartiré con Yomar en el transcurso de la tarde estos enlaces para que se estén a disposición de todo el público y así como mi contacto también para aquellos que deseen interactuar o tengan consultas adicionales a las de estos minutos estén disponibles. Vamos a detener entonces el vídeo y vamos a darle el espacio Gracias, a Orlando. preguntas. Ok, te las leo, ¿sí? Sí. Dice, ¿la falta de información del coronavirus es la razón para que aún no se exista la vacuna con respecto a este virus? A ver, perdón otra vez. ¿Falta de información del coronavirus es la razón para que aún no exista vacuna con respecto a este virus? Sí, bueno, efectivamente, aunque si bien hay algunas publicaciones que están reportando que desde el 2005 se habían estimado ciertas cepas, pues esta se llama ya el COVID-19, pero estamos comenzando quizás de situaciones anteriores. Todavía, efectivamente, no existe una cantidad suficiente de datos para dar información completamente precisa. En estos momentos, por estas situaciones de emergencia, mucha de la data que se está introduciendo en los centros hospitalarios todavía no ha sido procesada, todavía no ha sido introducida en estas herramientas virtuales. Aquellas que se están introduciendo sobre la marcha puede que tengan cierto ruido en función de los cambios que en físico estén sucediendo al contar aquellos pacientes que efectivamente han sido diagnosticados con el coronavirus, aquellos que no han manifestado la patología, entonces no los han contabilizado, aquellos que le están haciendo el test y aquellos que no le hicieron el test. Entonces, toda esa información, efectivamente, al manejarla sobre la marcha de la pandemia, puede que hayan generado este fuerte retraso. Sin embargo, como bien estamos diciendo, en países donde ya tienen mayor cantidad de información, se están aplicando algoritmos donde estas herramientas ya utilizadas en otras patologías, como puede ser el caso de la neumonía, puedan utilizarse con la data del coronavirus a ver si tienen una respuesta razonablemente eficaz. La última pregunta. ¿Cuál sería el alcance para la implementación de tecnología de inteligencia artificial al área de imágenes para diagnosticar la enfermedad de Parkinson y para otros diagnósticos? Bien, como habíamos mostrado en las diapositivas anteriores, una gran cantidad de información que se obtiene es a partir de las imágenes médicas. Efectivamente, depende de la calidad de esa imagen médica, la información que ella disponga, es que podemos tener entonces información que puedan detectar estos algoritmos, aun cuando el ojo humano o la experiencia
de los radiólogos o los expertos en imágenes médicas no hayan logrado ver. Entonces, se han mejorado las tecnologías en lo que se refiere a la adquisición de imágenes. Tenemos microtomografías, tenemos tomografías de alta densidad, tenemos de baja radiación, de alta radiación. Los equipos de señales médicas, también lo que son los micrófonos receptores de esta información, cada vez se han trabajado con mayor avance para que sean más sensibles y precisos a la hora de detectar esta información. Y las tecnologías de estos equipos, actualmente algunos equipos son 3D, que manejan las tres variables espaciales y el tiempo. Algunas son, las tres variables espaciales serían las tecnologías 3D. 4D, en algunos equipos han incorporado la variable del tiempo. Entonces, en imágenes de señales cerebrales, esto ha sido muy importante. Y en momentos más recientes, imágenes de ultrasonido que se han estado trabajando, algunas tecnologías y aplicaciones lo han llevado a la escala de 5D, donde la quinta dimensión pues, es un valor netamente adimensional, no tiene una interpretación física, que lo que permite es mejorar los algoritmos de calidad y detección de imagen que han hecho que potencien pues, la cantidad de detalle e información que pueden obtener estas imágenes. Entonces, seguramente, bueno, si hacen una revisión muy rápida utilizando las palabras en el portal de PubMed, Parkinson, Machine Learning o inteligencia artificial, van a encontrar publicaciones muy recientes e incluso proyectos financiados que estén trabajando en estas líneas. Bien, creo que no hay más preguntas por acá. Quiero dejar de compartir la pantalla y no sé cómo hacerlo. Ok, vas bien. Está perfecto. Bueno, Orlando, creo que no hay más preguntas. Nosotros quisiéramos agradecerte enormemente tu colaboración, como siempre. Gracias por contar contigo. Muy interesante este overview que nos diste acerca de la necesidad del gran manejo de información para la optimización de los procesos de cuidados de salud. Y bueno, queda abierta la invitación para futuras colaboraciones. Muchísimas gracias, Yomar, y a todos los organizadores. Quisiera unos últimos segundos aprovechar el espacio publicitario para el Máster Universitario de Ingeniería Biomédica de la Universidad Internacional de Valencia. Quiero ponerlo en colación porque es el único máster en España que es 100% online, acreditado por la Agencia Española de Acreditación de Perfiles Profesionales. Entonces, los invito a buscar la página de la Universidad Internacional de Valencia, visitar el máster universitario en Ingeniería Biomédica para que vean el plan de estudios, vean las facilidades que pueden tener aquellos estudiantes de ingeniería u otras disciplinas que puedan ser afines al sector biomédico y que les interese esta área de actualización. Excelente. Muchísimas gracias, Orlando. Muchas gracias, Orlando. Y que tengan un excelente día.